Bueno, para nosotros, para la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Valparaíso, como instituciones públicas, es un agrado que se haya producido un encuentro para conmemorar estos 50 años del golpe cívico-militar. Para nosotros, estos 50 años tienen un significado especial. Algunos el tiempo histórico no ha pasado y se vuelve constante, porque no hay que olvidar que todavía hay compañeros detenidos, desaparecidos, y no se sabe dónde están. Es impresentable para una democracia, después de lo que hemos caminado, no saber dónde están los compañeros. Así que en ese marco, esta conmemoración de los 50 años tiene un papel especial también. También hay que agregarle ahí que son 53 años también del triunfo popular de Salvador Allende. El triunfo popular también generó una expectativa de cambio y transformación que todavía el pueblo de Chile anhela. Estos 50 años del golpe cívico-militar nos trae muchas preguntas de los muchos actores que intervinieron. Creo que es necesario también señalar que a pesar de la tragedia, la solidaridad internacional siempre estuvo presente con el pueblo de Chile. Y en especial hay que decirlo, no porque esté el profesor acá, Argentina fue un vínculo y una ayuda muy especial para muchos compañeros en esos momentos muy oscuros que vivió el país. Desde ya se lo manifestamos, el agradecimiento que tiene el pueblo de Chile con todos los compañeros solidarios que prestaron ayuda en esos momentos tan difíciles. Se agradece la presencia de ustedes, se agradece también a la Universidad de Playa Ancha y a la Universidad de Valparaíso, en especial a las carreras de Pedagogía en Historia, por estar presente en una actividad que para nosotros tiene mucho significado. Le daremos la palabra a Patricia, que es la decana de la Facultad de Educación, de Humanidades de la UPLA, que va a hacer la presentación formal del profesor, y al compañero Lorca, de Memoria y Futuro, que también dará unas palabras, y después comenzaremos con la presentación del profesor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Para nosotros es un honor como Memoria y Futuro haber impulsado junto a la Universidad de Valparaíso y a la Universidad de Playa Ancha en sus respectivas áreas de ciencias sociales esta actividad con un distinguido luchador de las ideas, ¿ya? Nosotros, Centro de Formación Memoria y Futuro, somos parientes y amigos de lo que fue la primera dirección clandestina del Partido Socialista, cuyos rostros están acá reflejados. Y ahí en Argentina, se fijan ahí a la punta del río de la Plata, está quien fue nuestro jefe máximo, el compañero Ezequiel Ponce Vicencio, que fue un dirigente de trabajadores portuarios, fue un dirigente de la CUT y fue el secretario regional del Partido Socialista acá en Valparaíso. Así que nos ligan muchas razones a Valparaíso para estar nosotros hoy día acá. Como decía el compañero, nunca se encontraron los restos de estos compañeros, nunca se hizo justicia hasta el día de hoy por ninguno de ellos, ni por ninguna de ellas. Por eso que a nosotros esta democracia de bajo impacto que ha habido nos resulta bastante frustrante e insatisfactoria. Y esperamos junto a ustedes seguir luchando en el plano de la idea, en el plano de la organización social, en el plano de la movilización, porque efectivamente en un día futuro podamos tener una efectiva democracia donde el nunca más sea una realidad y no una frase hueca. Dicho eso, yo quisiera decir que nosotros hemos invitado junto con la Universidad de Valparaíso y Playa Ancha al profesor Borón, no solo porque es un gran intelectual de las ciencias sociales, sino fundamentalmente porque es una persona profundamente comprometida con la lucha liberadora de nuestros pueblos de América. Si ustedes se fijan, aquí está el sur de América, pero en realidad nosotros vamos desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, hasta el Cabo de Horno, en ese esfuerzo, porque desde el sur global construyamos otro mundo que sea posible, vivible, factible, donde se realice la vida y donde se preserve la naturaleza.
el compañero Borón es un luchador de las ideas, de esos infatigables, de esos imprescindibles, que habla sencillo, que habla claro, que no habla para los académicos ni la academia solamente, aunque él puede tener un alto rigor por su formación, pero sí que le habla a los jóvenes de hoy y a los jóvenes de espíritu como soy yo. Gracias, compañeros y compañeras, por estar acá y por darnos la oportunidad de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ya, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Saludar desde la Universidad de Playa Ancha, refrendar lo que dice Patricio, es un honor el poder estar en esta actividad conjunta, dos universidades hermanas, que son dos a fuerza de la destrucción de la universidad pública, recordemos uno de las malas herencias que nos deja la dictadura, pero bueno, aquí estamos defendiendo la educación pública y comprometiéndonos con este tipo de actividades que son tan importantes, el poder contar con nuestros intelectuales, con nuestros pensadores, con nuestros luchadores, para poder poner en perspectiva no solamente el pasado a partir de la memoria, sino que también el presente y el futuro. Yo, sin más, voy a presentar brevemente a nuestro invitado. Bueno, Atilio Borón es un reconocido sociólogo y politólogo argentino, pero también nuestro americano, ¿no? Que es sin duda una figura muy importante respecto de las reflexiones, los análisis, las fuertes perspectivas de nuestro presente latinoamericano. Seguramente hoy día algo también nos va a hablar acerca de este presente por el que transita la Argentina, ¿no? Un pensador, un académico, un luchador que ha estado comprometido con la causa de la liberación, como se dice. Y quiero citarlo, ¿no? Dice: medio siglo atrás se consumaba el acto final de una tragedia sociopolítica largamente anunciada. El gobierno constitucional de Salvador Allende caía víctima de una criminal conspiración conjuntamente urdida por la clase dominante chilena y el gobierno de Estados Unidos, a la sazón presidido por Richard Nixon. El golpe del 73 en Chile marcaría el relanzamiento de una luctuosa secuencia iniciada en Brasil en el 64 y continuada en Argentina en el 66. En ambos casos contando con el explícito apoyo de Washington, y luego de su replicación en Chile, se reproduciría poco después y con creciente ferocidad en Uruguay, Argentina y años más tarde en Guatemala, algo que ha escrito el profesor en la revista Araucaria. Bueno, Atilio Borón, para terminar y darle la palabra, hay que ubicarlo académicamente, teóricamente, como un importante teórico de la dependencia, como un importante teórico crítico de la globalización y el neoliberalismo. Es autor de innumerables textos, artículos, conferencias, y solo, bueno, para ahondar en esto que digamos a los estudiosos nos importa, alguna de sus obras más importantes, ¿no? Imperialismo de dependencia, 1971, la teoría marxista de la dependencia, de 1987, la globalización hegemónica, el nuevo orden mundial, del 2007, y América Latina en la geopolítica del imperialismo, del 2018. Como ven, 50 años dedicados al estudio, a la reflexión de nuestra América desde una perspectiva crítica y comprometida. Sin más, le vamos a dar la palabra al profesor Borón. Muy amable. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos, gracias a los colegas de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad de Valparaíso. Es un gusto estar acá. La verdad que el tema que nos preocupa es un tema de enorme importancia y de gran actualidad. Es la cuestión sobre los impactos que tuvo el golpe de Estado en el conjunto de América Latina y qué lecciones podemos sacar de eso. ¿Es algo del pasado o es un peligro aún presente? El imperialismo dejó de ser imperialismo, dejó de actuar, o continúa siendo un factor importante en la estructuración de las políticas y de las decisiones que toman los gobiernos de América Latina. Y yo quiero comenzar planteando
lo que a mi juicio hoy es un cierto problema, y es que el imperialismo se ha invisibilizado. Ya carece, ¿no es cierto?, de la relevancia que solía tener en otras épocas. Pensamos, por ejemplo, 50 años atrás, en Chile, en vísperas del golpe militar, cualquier estudiante de las carreras de las humanidades, etcétera, sociología, historia, ciencia política, estaba inmerso en un debate sobre el imperialismo. Sus profesores hablaban del tema, había una literatura abundante sobre el tema, se podía palpar la actuación del imperialismo en Chile a partir de las presiones que se ejercían desde las embajadas, desde las grandes empresas, perdón, desde la actuación desembosada de la CIA, ¿no es cierto?, en este país, y por lo tanto había una actitud de prevención y de resistencia. Si ustedes me preguntan hoy, ¿hay un debate igual sobre el tema del imperialismo? Para nada. Para nada. Por eso decía Jaime recién de que mi impresión es que como que el tema se ha invisibilizado por completo. No está en los currículum, pocos trabajos se dedican al tema, menos seminarios se dedican todavía al tema, pese a que el imperialismo hoy es mucho más agresivo, mucho más pervasivo de lo que era hace 50 años atrás. Es realmente una paradoja y es una llamada de atención a nosotros, intelectuales, pero no solo intelectuales, a la militancia, que no necesariamente tiene que ser intelectual, pero que está preocupada por defender la soberanía nacional de Chile y de nuestros países en general, porque el fenómeno se extiende por toda América Latina, que el fenómeno del imperialismo ha sido invisibilizado, cuando hoy dispone de más armas de las que disponía en la época en que logró, ¿verdad?, tumbar al gobierno de Salvador Allende, porque seamos claros, ese gobierno no caía sin el apoyo de Estados Unidos. La derecha autóctona sola no podía acabar con el gobierno de Salvador Allende. Cayó porque Estados Unidos montó una operación realmente muy bien orquestada, perversamente bien orquestada, que se puso en marcha antes, ¿no es cierto?, inclusive de que Salvador Allende accediera al gobierno de Chile. Antes todavía. Comenzó cuando Estados Unidos y sus expertos, sus tanques de pensamiento, que son muchos, no hay que subestimar eso, las ONGs que proliferan por toda América Latina y en general por el tercer mundo, divulgando la concepción norteamericana de la vida, de los valores, de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que son derechos humanos, lo que son libertades, lo que es justicia, lo que no es justicia, haciendo eso, ¿verdad? En aquel momento no disponía de los instrumentos que tiene hoy. Hoy el poderío, por ejemplo, de las agencias gubernamentales de Estados Unidos en materia de comunicaciones es fenomenal, ¿verdad? Y había, digamos, un componente, sí, por supuesto, en aquella época, ¿no es cierto?, el papel del Mercurio, el Canal 13 de la Universidad Católica, pero hoy en día está mucho más redoblado. Lo que quiero decir es que esa derecha chilena, ¿verdad?, que reaccionó virulentamente y que da lugar a algo que yo he escrito por ahí, en donde enumero algunas de las lecciones que se desprenden de esa experiencia, y algo lo cual voy a decir ahora, es que en nuestros países no hace falta hacer una revolución para que se abran las puertas del infierno de la contrarrevolución. O sea, en América Latina, gobiernos moderadamente reformistas suscitan una respuesta violenta, salvaje, por parte de la derecha de nuestros países. Uno puede decir, bueno, pero en Chile había un proceso revolucionario, claro, pero era un proceso que se estaba dando dentro de todos los marcos legales de este país. Es decir, Allende no violó una sola ley de este país, no infringió ningún artículo de la Constitución de
de Chile, la Constitución de 1925, que era la que estaba en vigencia, ¿no es cierto?, todavía en aquella época. No violó nada de eso, no clausuró un solo periódico, no clausuró una sola radio, no prohibió ningún partido político, no reprimió ninguna manifestación en contra. Yo recuerdo que ni bien empieza el gobierno, Estados Unidos maniobra a través de algunos agentes para fundar un grupo que se llamó Patria y Libertad, ¿no es cierto?, que era un grupo violento, un grupo realmente violento, que ponía bombas, hacía sabotajes, tiraba torres de alumbrado eléctrico, torres de alta tensión. O sea, un gobierno que estaba haciendo reformas necesarias, fundamentales para Chile, fue atacado con una virulencia impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Muchas razones. Porque Chile era el modelo que Estados Unidos quería imponer para toda América Latina, en el marco de la doctrina de la Alianza para el Progreso, después de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Chile tenía que ser la alternativa a la Revolución Cubana, y por eso financiaron masivamente y entrenaron a la dirigencia y a la juventud de la democracia cristiana para que desarrollaran esa tarea. Por eso se llamaba el gobierno de Otto Frei Revolución en Libertad. Y propagandísticamente se contraponía la revolución, ¿verdad?, violenta, era la Revolución Cubana, con la revolución pacífica que se hacía acá. Pero resulta que acá no se hizo ninguna revolución. En Cuba sí se hizo, acá no. Pero entonces Estados Unidos comienza a tratar de controlar ese proceso, financiando generosamente al gobierno de Frei, tolerando algunas de las políticas un poco más progresistas del gobierno de Frei, pero sobre todo creando las bases para impedir lo que ellos veían venir, que era un muy posible triunfo de la izquierda. Todavía no existía la Unidad Popular, estamos hablando del año 67, 68, en las elecciones del 70. Entonces, la actuación del imperialismo en ese sentido fue clara y decisiva. Por eso decía yo que no era la derecha solo, local, no tenía cómo, ¿verdad? Y para reforzar esta idea de que basta una reforma para generar una contrarrevolución, les invito a que repasen la historia de algunos países de América Latina, por ejemplo Guatemala. Guatemala, el golpe de Estado de 1954, que es el primer golpe de Estado que hace la CIA en América Latina, no en el mundo. En el mundo el primero fue en 1953 en Irán, ¿verdad? Porque ahí había un gobierno democrático, el de Mossadegh, que tuvo la mala idea para Estados Unidos de estatizar las grandes compañías petroleras y lo voltearon en el 53. En el 54 voltean al gobierno de Arbenz en Guatemala, ¿no es cierto? Un gobierno que había hecho tímidas reformas, más tímidas de las que mucho más tímidas de las que se habían ensayado acá en Chile. Fue tremendo lo que hicieron con Arbenz, lo depusieron, lo vapulearon, lo humillaron. ¿Saben qué? Lo mandaron al aeropuerto de Guatemala en paños menores y le sacaron fotos, y esas fotos salieron en la primera plana de la revista Life, que era una revista que salía en aquella época, demostrando a qué se expone un dirigente político en América Latina cuando desafía los intereses del imperio. Una cosa brutal. Esa foto de Arbenz todavía, si googlean un poco, la van a encontrar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, papel de Estados Unidos, fundamental. Cuando gana ese 4 de septiembre Salvador Allende, ese mismo día Richard Nixon convoca de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Para que nosotros tengamos un poco en vista la relevancia de lo que Chile representaba en ese momento para Estados Unidos, tengan en cuenta de que Estados Unidos estaba inmerso en la guerra de Vietnam. Estaba librando una guerra en Vietnam. Habían enviado casi 500.000 de tropas estadounidenses a Vietnam. Estaban arrasando Vietnam. Sin embargo, el triunfo de Allende
precipitó una reunión de urgencia de ese Consejo de Seguridad Nacional, en donde estaban el director de la CIA, que era Richard Helms, ¿no es cierto? El presidente era Nixon, ¿verdad? Y concurrieron a la reunión, leo para no dejar ningún nombre afuera, el director de la CIA, Richard Helms, el fiscal general, procurador general de Estados Unidos, John Mitchell, y Henry Kissinger, que era el chairman, el director del Consejo de Seguridad Nacional, ¿verdad? Y la idea de esa reunión, que se llevó a cabo pocos días después del triunfo de Allende, era diseñar un plan para impedir que el Congreso Pleno aprobara o designara a Salvador Allende como presidente, porque Allende no había obtenido la mayoría absoluta. Había obtenido 36% de los votos, un número redondo, contra 33 de Jorge Alessandri y 28 de Radomiro Tomic. Entonces, todo el plan era impedir eso, incluyendo, por supuesto, asesinatos. Entre ellos el del general René Snyder, un general constitucionalista chileno del ejército de Chile, ¿no es cierto?, que es secuestrado y en unas circunstancias medias confusas, según la versión de quienes finalmente lo mataron, había pretendido escapar o hacer no sé qué cosa, la cuestión que lo matan a Snyder. Snyder era la figura más importante del ejército chileno. Lo liquidaron, lo mataron. Como después matarían a otro general, ya después del golpe, Carlos Prat González, que la CIA lo mata a él y a su señora en Buenos Aires. Entonces, esa reunión, este señor Richard Helms, que era el director de la CIA, tomó nota, y esas notas de alguna manera fueron desclasificadas muchos años después, ¿no es cierto? Y yo, buscando y buceando en la web está llena de basura, pero es como, ¿no es cierto?, uno se sumerge en el mar, arriba hay mucha suciedad, hay bolsas de plástico, de todo, pero te metes más abajo y encontrás verdaderas joyas. Y yo encontré una joyita que son las notas, mira, de su propio manuscritas de Helms, sobre qué pasó en esa reunión. Y Helms decía, bueno, Nixon estaba furioso, estaba desencajado, ¿no es cierto?, por el resultado de las elecciones de Chile. O sea, un tipo que tenía una guerra de Vietnam y de repente desencajado por completo. Llama a la reunión y dice Nixon, hay una chance en 10, quizás, pero vayan y salven a Chile. O sea, Chile estaba en peligro, había que salvarlo. Estados Unidos se arroga la misión de salvar a Chile. Y agrega enseguida, vale la pena el gasto. Despreocúpense de los riesgos inherentes en esta operación. O sea, si hay que matar, maten, si hay que secuestrar, secuestren, si se tienen que jugar la vida, juéguensela. No involucren a la embajada. Hay 10 millones de dólares para empezar, y más si fuera necesario. Para que nos ubiquemos, estos 10 millones de dólares equivaldrían a plata de hoy a 80 millones de dólares. O sea, vean ustedes la magnitud del esfuerzo. O sea, no era te damos unos pocos pesos, andá y arreglate. No. 80 millones de plata de hoy ¿para qué? Para desestabilizar. Para comprar voluntades, para sobornar políticos, jueces, para comprar periodistas, para financiar el Mercurio, que desempeñaba un papel tan importante en todo eso. ¿Qué más decía este hombre? Ojo, es un trabajo de tiempo completo y allá deben ir los mejores hombres que tenemos. Esto es lo que le decía al director de la CIA. Los mejores hombres que tenemos quiere decir los mejores espías, los mejores sicarios, la gente más dispuesta. Hay que desarrollar rápidamente un plan de acción, ¿verdad? Hagan que chille la economía de Chile, textual. Make the Chilean economy scream, o sea, hagan que la economía de Chile empiece a chillar por todos lados. No se le venda ni un tornillo ni una tuerca a Chile, textual. Y tienen 48 horas para hacer un plan de acción de más largo alcance. Esto, fíjense, por eso cuando se habla a veces del imperialismo, estas cosas se olvidan.
Y la pregunta, ¿ustedes creen que hoy es diferente? Hoy es peor. Primero, hoy es peor porque en esa época Estados Unidos tenía 4 o 5 agencias de inteligencia. Yo hace un par de años, 3 años, hice un relevamiento de cuántas agencias de inteligencia tenía Estados Unidos y tenía 16. Yo sé que dirán, se equivocó, 16 no pueden ser. Bueno, por favor visiten mi blog, atilioborón.com.ar, pongan en el buscador agencias de inteligencia y ahí van a estar los logos de las 16 agencias de inteligencia que tiene el gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿saben qué? La historia me superó, porque después de que yo publiqué eso hace cosa de 3 años en mi blog, se crearon 2 nuevas agencias de inteligencia. O sea, hoy el señor Biden, cuando quiere saber qué pasa en Chile, de repente le llegan 18 informes diferentes, o lo que pasa en Níger ahora, que hay una rebelión en el norte del África subsahariana, y es lo que algunos analistas norteamericanos dicen, los frecuentes errores que cometemos en política exterior obedecen en buena parte a que tenemos demasiados informes contradictorios y que al fin y al cabo no se sabe cuál es el verdadero, cuál es el falso, etc. Pero 18 agencias de inteligencia. Pero además, aparte de todo eso, Estados Unidos dispone hoy de un conjunto de tanques de pensamiento que no tenía hace 50 años atrás. Tanques de pensamiento dedicados a América Latina. Un par de números muy elementales para entender esto. Si ustedes hacen una pequeña investigación, la pueden hacer en la web, ¿cuántos centros de estudios de Estados Unidos hay en América Latina? La última investigación, ¿verdad?, daba que había 3 centros de investigación dedicados al estudio de Estados Unidos. Centros de investigación latinoamericanos o en países de América Latina dedicados a estudiar Estados Unidos. Había uno en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero que ya después del golpe de Dilma lo clausuraron. Había uno muy importante en México, que era el programa de Estados Unidos y América Latina, que dirigía un político chileno exiliado allá, que era Luis Mayra. Luis dirigía ese programa, yo trabajé en ese programa, que estaba en un centro muy importante que tenían los mexicanos llamado OLCIDE, Centro de Investigación y Estudios Económicos, ¿verdad? Tenía un programa especial y se publicaron unos cuantos números muy interesantes de una revista bastante gorda, como de 250 páginas, cada 6 meses. Se llamaba Estudios Semestrales sobre Estados Unidos. Lo cerró Salinas de Gortari. Queda un solo centro de investigación sobre Estados Unidos en América Latina que lo mantienen como pueden los cubanos. Lo cual dice algo sobre la academia latinoamericana. Dice algo de todos nosotros. Esto nos interpela a mí, a todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que no estudiamos a los Estados Unidos. ¿Cuántos centros o programas de investigación tiene Estados Unidos dedicados a estudiar distintos aspectos de la realidad latinoamericana? Alguien que me ayude, como hacen los magos. A ver, díganme un número. ¿Qué número dirías tú? Cualquier número que digas está bien, así que no importa. ¿9? ¿9? ¿Alguien da más por allá? A ver, el señor Canoso, que tiene experiencia. ¿Cuántos centros crees que puede haber en Estados Unidos? 14. ¿Por allá atrás? Bueno, ¿saben cuánto? Casi 900. Casi 900. ¿No me creen? Miren, busquen en Latin American Studies Association, revisen la página web, fájense durante varias horas, hagan el punteo, ahí están todos. Entonces, ¿es un imperio o no es un imperio?
Un país que tiene casi 900 centros dedicados a estudiarnos a nosotros, que somos una parte del mundo, no es que todo, son centros dedicados a estudiar América Latina. O sea, conocen de nosotros cada detalle. Tienen un dossier de cada uno de los dirigentes políticos, sindicales, sociales, estudiantiles importantes de América Latina. Conocen nuestras debilidades, cómo le podemos entrar a aquel, y le entramos por tal lugar, qué pifia tiene, y le gusta, no sé, jugar a las carreras de caballo. Este otro, qué sé yo, está sucio porque robó, hizo una maniobra rara, cuando conocen todo eso y presionan con todo eso. Otro ejemplo, la guerra de Ucrania, famosa guerra de Ucrania. Hay un documento, ¿verdad?, preparado por la corporación RAND. Por ahí escucharon hablar de la corporación RAND. Les recomiendo que si la ven por ahí, paren la oreja porque esa gente es muy peligrosa. Al Capone y Vito Genovese eran niños de pecho al lado de la corporación RAND. Se define como una organización sin fines de lucro destinada a hacer estudios para apoyar la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, ¿cuánta gente cree que puede emplear esa corporación, verdad? 20 personas, 30 investigadores, 40, 50. 1.800 investigadores. 1.800 investigadores. ¿Se dan cuenta? Para apoyar las políticas del Pentágono con estudios particularísimos sobre cada uno de los países del mundo. No solo, ellos no se dedican solo a América Latina, cubren todo el planeta, ¿verdad? Y ellos elaboraron un documento, que también encontré en la web, que se llama Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, del año 2019, en donde dicen básicamente: Rusia continúa siendo un problema para la política exterior de Estados Unidos, tenemos que inducirla a que se meta en una guerra con Ucrania. Lo dice así con todas las letras. Con todas las letras. Y entonces dicen cómo hacer para que Rusia entre en guerra con Ucrania, porque si entra en guerra con Ucrania le va a pasar lo que le pasó en Afganistán a la Unión Soviética, y Rusia se va a fragmentar, se va a desangrar en ese esfuerzo, y por lo tanto dejará de ser este poderoso país que se impone, ¿verdad?, como un obstáculo a los intereses de Estados Unidos. Entonces hacen toda una revisión de las sanciones que hay que aplicarle a Rusia, ¿verdad? Rusia en este momento tiene el récord mundial de sanciones, las sanciones en contra de Rusia, ¿verdad?, que comenzaron mucho antes, ojo con esto, mucho antes de la ocupación militar de Ucrania. ¿Saben cuándo empiezan las sanciones de Rusia a Rusia? Cuando cae la Unión Soviética. Pero como no era que la Unión Soviética era el enemigo y que ahora Rusia abrazó el capitalismo, se abrió el capital extranjero, hizo joint ventures con empresas americanas, sí, pero ahí apareció un pensador, estratega de los Estados Unidos, un israelí norteamericano, se llama Paul Wolfowitz, y Wolfowitz escribió un documento muy interesante que se filtró de casualidad, o porque hubo algún espionaje ahí, vaya a saber, por ahí el amigo Putin ya estaba metiendo sus manos dentro de Estados Unidos e hizo flotar el documento, que aparece en el año 92. El documento dice: Rusia ha dejado de ser comunista, pero es un país todavía demasiado poderoso como para ser capaz de frustrar cualquier proyecto de Estados Unidos en Europa o en Eurasia. Y por lo tanto lo que hay que hacer es ver la manera de fragmentar a Rusia en varios estados independientes. O sea, claramente señalando cuál era el objetivo. Los de la RAND retoman ese documento, el documento de Wolfowitz es del 92, la RAND es del 2019, pasaron casi 30 años, pero entonces empiezan a hacer un detalle de las sanciones. Les decía,
Rusia, no quiero tirar un número así casual, pero creo que son casi 10.000 sanciones que se le han venido aplicando a Rusia desde que Rusia abraza el capitalismo y antes de la ocupación de Ucrania, que se expandieron enormemente después de la operación militar especial, como le llaman. Acá en Occidente le decimos invasión. Lo de Irak de Bush no fue una invasión, fue una misión humanitaria. Lo de Putin, ¿verdad?, en cambio sí fue una invasión, aunque no lo fue. Pero en todo caso, lo interesante es que esa política de sanciones estaba destinada a desangrar la economía, pero había un capítulo fundamental que decía opciones militares, en ese informe Laran. ¿Cuál era la primera opción militar? Instalar armas letales en la frontera entre Rusia y Ucrania, de forma tal de que Rusia se vea obligada a intervenir para acabar con ese armamento. O sea, mandan a Ucrania al matadero, sugieren que la OTAN instale armas de destrucción masiva en la frontera entre Rusia y Ucrania. No les interesa lo más mínimo la reacción que iba a tener Rusia, que fue la que tuvo, porque como dicen algunos académicos norteamericanos más rigurosos, por ejemplo el profesor John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, que es un tipo sensato, digamos, no es un radical, no es un tipo de izquierda, no es un chavista, nada de eso, digo, porque ahí lo han descalificado, lo han acusado el viejo de chavista, que está nada más lejos que él, pero es un hombre que analiza las relaciones internacionales y dijo una cosa como esta: Estados Unidos jamás hubiera aceptado que China o Rusia instalaran armas de destrucción masiva o armas letales en la frontera entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Canadá. Y no hay ninguna razón para pensar que Rusia tiene que aceptar eso. Y además Mearsheimer saca una conclusión más general. Dice, la seguridad en el sistema internacional solo será posible si todos los actores involucrados se sienten seguros. Pero que Estados Unidos se sienta seguro porque no hay tropas rusas en la frontera, ¿verdad? Y Rusia tenga que aceptar que tiene tropas enemigas desde el Báltico hasta el Mar Negro, con la sola excepción de Bielorrusia y Ucrania, es una fantasía que tiene que inevitablemente provocar una guerra, cosa que efectivamente Mearsheimer dijo y la guerra se produjo. Entonces, esto es, digamos, uno de los instrumentos con los cuales Estados Unidos se maneja, el manejo del conocimiento, ¿verdad?, y estrategias globales y la utilización de un inmenso poderío militar, ¿verdad?, que creció mucho en relación al que tenía hace 50 años. Es más, fíjense que hay una famosa audiencia que hace ante la Comisión de Fuerzas Armadas un alto funcionario del Pentágono, se me fue el nombre en este momento, ¿verdad?, en donde eso fue aproximadamente después de las Torres Gemelas, o sea, en el 2003-2004, cuando ya estaban metidos en Irak. Entonces este militar va y expone la situación, bueno, estamos en Irak, estamos con problemas, evidentemente lo de Irak fue un fiasco porque salieron empatados de esa guerra, los Estados Unidos, y él ya lo anticipaba, pero uno de los senadores, ¿verdad?, que seguramente, como la gran mayoría de los senadores y de los representantes, financia su carrera política con los dineros que vienen del complejo militar industrial. Y esto es lo que explica, por ejemplo, otro dato que hay por ahí, que también está en mi blog, que lo tomé de fuentes norteamericanas insospechadas. Más de la mitad de los senadores de Estados Unidos son millonarios. O sea, si ustedes alguna vez oyeron la palabrita plutocracia, gobierno de los ricos, para los ricos, por los ricos, el ejemplo máximo a nivel mundial es Estados Unidos. Pero se presenta como la quinta esencia de la democracia. Este es un informe de una ONG norteamericana que ha estado escrutando. Más de la mitad de los senadores son millonarios. Por eso aparece Trump. ¿Ustedes creen que Trump aparece por una invocación divina?
Aparece como reacción a una plutocracia infame. Bueno, este militar, uno de los senadores le pregunta, bueno, general, ¿qué más necesitarían ustedes en este momento para producir qué armas, para nuevos aviones, nuevos helicópteros, nuevos tanques, nuevos camiones acorazados, cuéntenos cañones, misiles? Dice, no, nada de eso. Lo que necesitamos es mucho más dinero, ¿no es cierto?, para meternos en los medios de comunicación. Sexual, los tipos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo dice eso? Sí, dice, porque hoy la guerra moderna ya no se libra en las junglas o en los suburbios decadentes, así dijo, en los suburbios decadentes del tercer mundo, sino se libra en los corazones. Y para llegar a los corazones no llegamos con ametralladoras, llegamos con los medios de comunicación. Necesitamos más dinero para fortalecer el aparato comunicacional que transmita la idea de que, bueno, Estados Unidos es un país que quiere fundar un orden social justo, mundial, un orden mundial basado en reglas, en donde impere la justicia, la igualdad, los derechos humanos y la libertad. Esa fue la respuesta del militar. ¿No es cierto? Y esto es lo que hicieron. Después aparecieron los teóricos del poder blando, el poder inteligente, como el señor Joseph Nye, etc. Algo que, por ejemplo, en aquella época apenas se insinuaba. ¿No es cierto? Hace 50 años era una cosa muy embrionaria. Era el poderío que tenía el mercurio, que era un activo de la CIA. Después se supo, Agustín Edwards estaba en la nómina, de la CIA, en el payroll de la CIA, pero ahora eso se ha expandido de una manera fenomenal. Entonces hoy tenemos un imperialismo que es mucho más poderoso, que domina, ¿no es cierto?, sin contrapeso, por lo menos en América Latina y el Caribe, los medios de comunicación de masas tradicionales. Llámese televisión, llámese radio, llámese prensa gráfica. Ustedes recorren América Latina y miran los principales periódicos y van a ver los mismos titulares que ven acá leyendo el Mercurio, leyendo La Nación o Clarín en Buenos Aires o Globo en Brasil, porque además hay hasta una organización creada, el Grupo de Editores de Diarios de América, que se creó en Estados Unidos, que tiene su sede en Miami y que orgullosamente dice algo así: 11 noticias, 11 periódicos, una sola fuente. Está en el eslogan de la página web del Grupo de Editores de Diarios. 11 países, 11 periódicos, una sola fuente. Claro, la fuente es la fuente del gobierno de Estados Unidos. Oiga, hay documentos que presentan países latinoamericanos en el seno de la OEA y los presentan en inglés. Los presentan en inglés, o sea, se los elaboran en el Departamento de Estado, se los dan a los embajadores de la OEA y estos ni siquiera se toman la molestia de traducirlo para salvar la cara. Les dictan. Bueno, agréguenle eso al papel de las redes sociales. El papel fenomenal. Trump tiene casi 90 millones de seguidores en Twitter. ¿Saben lo que significa eso? Bueno, ustedes tienen en Chile una experiencia muy interesante, este tipo Parisi, ¿no es cierto? Que estaba allá, un prófugo que no le da de comer a su familia. Con el TikTok casi llega al balotaje. Casi llega. ¿Quién de ustedes lo vio alguna vez a Parisi? Díganme. No aparecí. No, digo, es una cosa, pero bueno, pero esto nosotros lo tomamos en broma porque digo, es la risa nerviosa de la desesperación, la mía. Digo, ¿cómo es posible? Bueno, ahí tenés. Milei, ¿te das cuenta? Con una granja de trolls impresionante, manejándose de una manera fenomenal, ¿no es cierto? Le decía Trump, casi 90 millones de seguidores. El otro día se produjo un debate entre los candidatos republicanos. Son 13, ¿verdad? Uno más impresentable que el otro. Uno, pero peor que el otro. Trump no fue. Diga, no, yo no voy a ir a conversar con estos don nadie. ¿A qué voy a ir yo? Y se hace entrevistar por Tucker Carlson.
Tucker Carlson, para los que no están familiarizados, fue el periodista estrella de la cadena Fox. Pero como se puso un poco crítico, ¿verdad? Pues empezó a decir de que lo que estaba haciendo Estados Unidos en Ucrania era una estupidez gigantesca, que le estaban robando el dinero a los contribuyentes, que Zelensky era un corrupto, cosa que es cierto, yo también lo tengo en mi blog, las páginas del Guardian inglés, diciendo, usted va a Ucrania, bueno, bienvenido al país más corrupto de Europa y al dirigente más corrupto de Europa, Volodymyr Zelensky. Esto lo decían hasta un día antes de la invasión, entre comillas, rusa, ¿no es cierto? Bueno, este Carlson se puso un poco pesado y de la Fox lo echaron. Entonces, no se preocupó, arregló con Elon Musk para hacer un programa especial del ex Twitter, ahora la X, ¿verdad? Y le hacen el mismo día de la primaria, del debate entre los republicanos, le hacen una larga entrevista a Donald Trump. ¿Sabe cuántas visualizaciones tiene ya esa entrevista, que tiene poco más de una semana? Dígame un número, vamos a decir, lo hacemos más dinámico. Yo no me aburro de escucharme a mí mismo. A ver, vos que estás ahí, ¿cuántas millones? A ver, decime. ¿Vos? No sé. 100 millones. ¿Cuánto? 100 millones. 100 millones, bien. ¿Alguien más? Por allá, el señor alto, que te veo, te delata a tu altura. ¿Cuánto? 200 millones. ¿Alguien más? 262 visualizaciones. 262 millones de visualizaciones. Si no me creen, entren al Twitter, busquen Tucker Carlson, entrevista, y ahí está. Ayer a la noche lo estuve chequeando. Entonces, ¿y quién maneja eso? A ver, ¿qué movimiento popular acá en América Latina maneja esto? Digo, porque este es el combate, ¿verdad? Ya no es solo con la AK-47, con la Kalashnikov. Este es otro de los terrenos del combate fundamental, que en ese momento no tenía el imperialismo. Por eso digo que hoy el problema es mucho más grave, y por eso es más intolerable que el fenómeno haya sido invisibilizado, silenciado y no se hable más del imperialismo. Y digo, quiero ver en cuántos cursos en estas dos universidades hay un curso sobre el imperialismo norteamericano hoy. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires no hay. Digo, para que vean que no es un tema ni en la Universidad de Córdoba, ni en la Universidad de Mar del Plata, ni en la Universidad de La Plata, no hay un solo curso. La academia está enajenada, absolutamente. Pero bueno, ese poderío no lo tenían en la época de Allende, ¿verdad? No tenían Hollywood. Ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver Hollywood? Hollywood es una maravilla. Hollywood es algo absolutamente extraordinario. A ver, yo les pregunto, ¿cuántas películas japonesas han visto últimamente recién en Chile? Ni una. ¿Cuántas películas de la India? Menos. La India, entre nosotros, es el país que tiene de lejos la mayor producción de largometrajes del mundo. El famoso Bollywood, por Bombay, tiene muchas más películas que las de Hollywood. ¿Cuántas vieron? Ni una. ¿Cuántas películas francesas? Bueno, les cuento una investigación que hizo la UNESCO, breve. La UNESCO tomó 4 países. México, Brasil, Argentina y Chile. Y investigó cuáles eran las películas que habían tenido, de dónde eran las películas que habían tenido mayor público en esos 4 países. En Brasil, la patria del cine novo latinoamericano, donde se refunda el cine latinoamericano en Brasil, de las 10 películas más vistas, las 10 eran norteamericanas. Las 10 películas más vistas en Chile, las 10 norteamericanas. En México tuvieron una cierta intuición, los de la UNESCO dijo, vamos a ir un poco más lejos, vamos a ver las 20 norteamericanas. Lo único que se desvió un poco fue en Argentina, que eran 8 de las 10. Había 2 argentinas y 8 norteamericanas. Pero, bueno, no me quiero imaginar cómo sería la cosa en Perú, en Paraguay, etc. Ahora, ¿eso fue siempre así? No.
En este país, en el año 67, 68, 69, 70, yo veía cine francés, cine japonés, cine polaco, veía, claro, la obra de Basda y todos aquellos autores, las veíamos en Chile, pero no era que había que ir a un cine club especial ubicado, qué sé yo, no sé, en Rancagua. Lo tenías ahí, en Providencia o en el centro de Santiago. No más. ¿Por qué? Porque coparon todos los circuitos de distribución cinematográfica. No se ve más. Hay que ir a algún cineclub especializado ahora, entonces vamos a un grupo como este, con todo respeto, pero no podemos ser nosotros atribuirnos ser hacedores de la historia. Era un grupito así, interesado en el cine japonés, Kurosawa, que es un director fenomenal, o ver todo el ciclo de Fellini o de Ingmar Bergman en Suecia, unas películas maravillosas. Nada más. Nada más. ¿Cómo? Se acabó. Over, game over. ¿Qué significa esto? Y de que el modelo norteamericano se impone económicamente, se impone militarmente, se impone en el terreno cultural. Y esto explica, por ejemplo, por qué, si ustedes tienen la suerte de hacer una recorrida por algunos países del mundo, que siempre es una buena manera para complementar los estudios universitarios, viajar y ver mundo, ver otras realidades. Yo el otro día me enojé mucho con unos jóvenes estudiantes de sociología, muy buenos chicos, ahí en Buenos Aires, que empezaron a hablar, y era toda la cosa, ¿no?, muy teoreticista de la sociología, y de repente como que se me soltó la cadena, como decimos en la Argentina, y dije, ¿tuviste en la India? Así, ¿no? Medio, ¿tuviste en la India? No. ¿Vos tuviste en la India? No. Entonces no saben nada de sociología. Ustedes son unos burros de sociología. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? No, digo, porque, a ver, ¿qué países conoce? Bueno, estuvieron acá, estuvieron en Brasil, digamos en Uruguay. Digo, andate a conocer otro mundo, otra civilización. La India es una cosa para... Yo estuve una vez en la India, quedé absolutamente enloquecido por lo que era esa sociedad, la complejidad de la sociedad india, los desafíos, los matices, lo mismo, digamos... Es necesario romper esa cosa tan occidental, europeizada, norteamericanizada. Bueno, esto venía a propósito de lo que decía de los viajes. ¿Por qué? Porque viajando un poco por el mundo, de repente uno encuentra que una pandilla de chicos, un grupito de chicos que están en la calle en Bombay, en la India, resulta que visten igual que los chicos que están en una esquina en el Bronx y que están en una esquina en un suburbio de Buenos Aires. Seguramente deben ser iguales a algunos que andan por acá, ¿no es cierto?, en Valparaíso o en Santiago. Son iguales a los que están en Lima, son iguales a los que he visto en La Habana, iguales a los que he visto en Camerún, iguales a los que hemos visto en Egipto, la misma cosa. Visten igual, se relacionan con el mundo a través del teléfono celular, detestan a la política, descreen en la política, no quieren saber nada de la política, el gobierno, el Estado, la filosofía política, Platón, el mito de las cavernas, todo eso, ni hablar de todo aquello. Les gusta la misma música, comen la misma comida, tienen un mismo estilo de vida. Estados Unidos logró un éxito como imperio fenomenal que ningún imperio anterior. Ni el imperio español en América, ni el imperio francés en África y en Indochina, ni el imperio británico. Ningún imperio logró esa unificación cultural tan profunda, ¿verdad?, que se ha constituido un elemento central en la perpetuación de las relaciones imperialistas de dominación, que se han naturalizado. Es parte como el aire, ya no lo vemos, no nos damos cuenta de que sin el aire nos morimos, ¿verdad? Bueno, pues no nos damos cuenta de que el imperio está acá y que el imperio hoy en día dispone de unos instrumentos fenomenales de control y coerción. Y que comparados con aquellos que conocimos, a que eran muy rústicos, ¿verdad?, esos instrumentos que tenía el imperio y que utilizó, ¿verdad?, brutalmente, para acabar con una experiencia como la de Salvador Allende, hoy plantea renovados desafíos. Y sobre todo, un poco para ir redondeando esto y tener
posibilidad de un diálogo con ustedes, hay un elemento que hace que todo este proceso esté cargado de mayor peligrosidad, porque si hay algo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos es que se ha iniciado la irreversible declinación del imperialismo norteamericano. Y esto es un dato que al principio, ¿verdad?, era muy discutido. Hubo alguna gente que lo vio con mucha anticipación, digo, hace 20 años, algunos autores como Immanuel Wallerstein, etcétera, ya anticipaban, Samir Amin, por ejemplo, anticipaban este proceso de declinación del imperio americano, ¿verdad? Pero esto era muy resistido en los medios académicos. Pero hoy en día, si ustedes leen la literatura norteamericana y leen los autores más serios, todos coinciden en que Estados Unidos ha iniciado un proceso de creciente pérdida de poder global que se expresa en materia económica, en materia monetaria, en materia financiera, inclusive en materia militar. A pesar de la enorme superioridad del presupuesto militar de Estados Unidos, a pesar de que es el único país en el mundo que tiene más de 800 bases militares en los 5 continentes, a pesar de todo eso, sin embargo, Estados Unidos, como dicen tantos textos que he leído últimamente, a pesar de esa enorme superioridad, no podemos ganar una guerra. A pesar de eso, tuvimos que irnos de Afganistán después de estar 20 años en Afganistán, el país más pobre del mundo, junto con Haití, tuvieron que irse derrotados en una retirada humillante del ejército norteamericano, que ocurrió a los pocos meses de que subiera el gobierno de Joe Biden, ¿no es cierto? Entonces, ese imperialismo que está en retirada, pero se vuelve como una fiera acorralada y herida mucho más feroz que antes. Entonces, por una parte, reconocer de que estamos en las vísperas de una nueva era, que yo he dado en llamar una era post-hegemónica, porque una vez que el imperio norteamericano se desmantele, ¿no es cierto?, lo cual no va a significar que Estados Unidos va a dejar de ser un país importantísimo, sí, pero ya no va a poder dictar las condiciones al resto del mundo, va a ser un país muy importante, pero que no va a poder hacer lo que quiere, como lo hizo durante los últimos 70 años, pero no va a haber nadie que reemplace a los Estados Unidos, y que algunas cosas que a veces se escuchan en América Latina, de que bueno, el imperio norteamericano era muy malo, pero el chino va a ser peor, no tienen absolutamente ningún fundamento, porque China no tiene ni la voluntad ni la capacidad, en caso que tuviera la voluntad, para organizar un esquema imperial como organizó Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y además los chinos son muy inteligentes para saber lo que significa el costo de sostener un imperio. El costo de sostener un imperio lo está pagando ahora Estados Unidos, no lo dice Atilio Borón, lo dice Jimmy Carter. Ustedes saben, él es un hombre muy piadoso, va siempre a la escuela del sermón dominical de la Iglesia Bautista, que es la iglesia de los negros americanos, la iglesia más popular. Todos los domingos él va ahí y hace cosa de 3 o 4 años le dijeron a Jimmy Carter que pronuncie lo que se llama el sermón dominical, y que es no es una oración, sino que es un análisis, un comentario. Y Carter dijo, bueno, debo decirles lamentablemente que estamos en problemas muy graves, porque hemos comprobado que desde que somos una nación independiente, Estados Unidos solo estuvo 19 años sin librar una guerra en el extranjero. ¿Oyeron bien? De 200 y pico años, solo 19 sin librar una guerra en el extranjero. Nos hemos pasado haciendo guerra en el exterior, y él dijo, somos la nación más belicosa del planeta. Son palabras de vuelta, están todas en mi blog. Son las palabras de Jimmy Carter. Y dijo algo más. Y es por eso que estamos mirando desde atrás
al avance impetuoso que en materia de tecnología está haciendo China en informática, en tecnología satelital, en robótica y todo lo demás. Porque en lugar de gastar dinero en armas, los chinos están invirtiendo en educación y en educación superior. Entonces yo quedé muy curioso y me puse a ver cómo está el tema de las patentes de alta tecnología, ¿no es cierto? Bueno, esas patentes de alta tecnología, sobre todo informática, hasta el año 2013 Estados Unidos encabezaba de lejos. A partir del 2014 China toma la delantera y en la actualidad le saca prácticamente el doble de ventaja al segundo registrador de patentes y marcas, que es Estados Unidos, en un plazo de pocos años. Miré otros números, pues yo soy muy porfiado y muy desconfiado. Digo, a ver, ¿y cuántos están graduando estos? Entonces miré una serie, graduados en lo que ellos llaman STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por la primera letra de las palabras en inglés. Bueno, resulta que tomando los últimos 15 años, los chinos graduaron 4.900.000 muchachos y muchachas en este famoso STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Cuántos graduó Estados Unidos? 560.000. ¡Wow! Una diferencia casi 10 veces más. Y saben, sorpresa, ¿cuál es el segundo país? La India. La India graduó 3.200.000 chicos y chicas en estas materias. Estados Unidos viene lejos atrás. Y este es el problema entonces, de que están tratando de mantener su hegemonía mundial apelando a la fuerza bruta, golpe de Estado, atentados de la CIA, manipulación de la prensa, fake news, jueces corruptos como el que condenó a Lula, que dijo no tengo pruebas pero sé igual que es culpable, un fenómeno, volver a la Edad Media, ¿verdad? Cuando venía Torquemada, veía una mujer y decía, no, esta es una bruja, a la hoguera, chao. No, ¿por qué? Porque la vi volando sobre un palo de escoba, así que a la hoguera. Digo, esa es la regresión del derecho en el mundo moderno. Entonces combinen fake news, el lawfare, ¿no es cierto? O sea, todo el uso político de la justicia, y tenemos un imperio mucho más, a pesar de su decadencia, con muchas más armas y que exige de nosotros más estudio y una conducta más proactiva para resistir a los grandes proyectos del imperio. Bueno, creo que con esto básicamente he dicho lo que quería decir. Bueno, tenemos un tiempo para un espacio de algunas preguntas. Yo diría del pesimismo de la razón al optimismo de la voluntad. Siempre se puede transformar la situación. Acá, por favor, y después el caballero, y atrás Raúl. Te voy a hacer una pregunta que ya la he hecho y también la he escuchado y me parece bien central y bien fundamental. La pregunta es, ¿te parece que frente a las medidas tomadas por el poder en torno al COVID y la pandemia, la izquierda no tuvo una política diferente? Si te parece a ti que frente a las medidas tomadas por el poder, por la hegemonía, frente a algo que nos viene sucediendo hace 3 años, como es el COVID y la pandemia, la izquierda latinoamericana, las izquierdas occidentales, no tuvieron una política distinta que plegarse al discurso de la hegemonía? Sí, mira, deberían haberla tenido, fue muy poco. El problema que hay es que la derecha y el imperialismo tienen una unidad central de comando y la izquierda está dispersa en 189 países del planeta. Entonces no hay una estrategia de coordinación y hay resistencias muy grandes de parte de las organizaciones populares a
lograr una articulación internacional. El Foro Social Mundial de Porto Alegre trató en su momento de coordinar las luchas porque, por ejemplo, para enfrentar a un mismo enemigo que actúa a escala planetaria necesitas coordinar la lucha de todos los afectados. Por ejemplo, aquellos que fueron afectados por los transgénicos, y esto fue un ejemplo que trajo el agente del MST de Brasil en ese foro, encontraban que era muy difícil luchar contra la Bayer, que fue la que compró a la Monsanto, ¿verdad?, si no se establecía una estrategia global de lucha contra la Bayer, porque no tenía mucho sentido que mañana se te levanten los campesinos en Nigeria contra la Bayer allá en Lagos, que 2 semanas después en Asunción los campesinos hagan otra, que después los campesinos en Chile, después en Brasil, etcétera. Se proponía una articulación y eso fue rechazado, porque se dijo que eso era recrear la Tercera Internacional, caer en el estalinismo, etcétera. Entonces, hoy tenés un problema, en el caso del COVID, por ejemplo, y en muchos otros temas, cuestiones de cambio climático, que la derecha tiene un comando unificado que se reúne una vez al año en Davos, que reúne a 2 o 3 mil dirigentes de eso que Fidel llamaba la burguesía imperial mundial, con sus estrategas, con sus analistas, con sus investigadores, y nosotros nos reunimos hoy en Playa Ancha o acá en Valparaíso, dentro de una semana nos reunimos en Río de Janeiro, en un mes nos vamos a reunir en Ciudad de México y sin ninguna acción concertada para luchar contra el enemigo común. Tendremos que aprender a coordinar, y creo que hay una lección que se saca de la pandemia y es eso que yo he dado en llamar el asociativismo digital. ¿Por qué? Porque en muchos casos las dificultades que tienen los movimientos populares para juntarse es que les falta dinero. Les falta dinero, no hay dinero. Digo, a mí me decían los compañeros del MST en Brasil, reunir a la dirección del MST en un país como Brasil significa miles de dólares de gastos para empezar, para traerte uno que está en el nordeste de Brasil, el otro que está en el noroeste, en la frontera con Colombia, en Leticia o en algún lugar de eso, y otro que viene de Paraná, del sur de Brasil, y juntarse todos en Brasilia, dice, una fortuna. Bueno, hoy en día, gracias al señor Zoom, podés reunirte, o al señor StreamYard o al señor Meet, podés lograr, claro, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, pero de alguna manera esa es una potencialidad que tenemos que aprender a utilizar y a maximizar, que nos ayudaría muchísimo. Y esto es lo que te puedo decir en relación a tu pregunta. Buenos días, compañero Atilio. Primero felicitar al Centro de Formación Memoria y Futuro por traernos a este extraordinario maestro, que nos abre la cabeza, la mente y nos hace pensar y nos deja pensando. Usted nos da vuelta con toda la información que nos entrega y nos obliga a pensar. Y qué bueno, qué bueno. Respecto a lo que usted, a la información que entrega, de lo extraordinario que es Estados Unidos, de los centros que tiene de formación, del dinero que invierte, de la potencia que es internacional, mundial, etcétera. Que esté perdiendo en Ucrania, acompañado de la OTAN, me parece que Rusia es más que extraordinaria, 5 o 10 veces más extraordinaria. Pero volviendo, eso es para lo internacional, pero volviendo a lo nacional. Tengo una duda, no sé si usted la podrá entregar alguna información respecto a nuestro presidente, a este joven llamado Boric. Porque ante este gran problema que tenemos de intervención en Chile y en América, de Estados Unidos, y usted lo ha dicho, y yo también pienso lo mismo, o sea, déjalo que europeo va a perder internacionalmente, pero se vuelve a América Latina, y eso lo dijo la jefa del Comando Sur cuando vino a América Latina, dijo, tenemos el agua, tenemos cobre, tenemos todo. Entonces, la posición de Boric, porque no habiendo, o sea, veo que no hay partidos, los partidos no representan el sentir y no tienen la organización y no tienen la capacidad e inteligencia. Entonces, ¿qué potenciales tenemos, compañero Atilio Borón, para tratar de salir adelante? Bueno,
Potencial mucho. Yo creo que en el largo plazo América Latina va a ser un continente maravilloso, con gente que viva bien, con recursos naturales bien cuidados, con un ambiente límpido, con mares y ríos. Yo no creo que lo vaya a ver, ¿verdad?, por una cuestión biológica, pero sí creo que para que eso se logre, evidentemente hay que forjar una mentalidad clara antiimperialista, que no significa, como algunos gente dice, bueno, pero es que vos odias a los americanos. Yo no odio nada a los americanos, además tengo un hijo norteamericano y sin ningún problema de conciencia, y sigue siendo y todo, ¿verdad? No tengo ningún problema con el pueblo norteamericano. Un pueblo sufrido, explotado, engañado, masacrado. Quieren irse a pasear a Estados Unidos, vayan a un mall y de repente entra un loco que viene de la guerra de Irak, y los mata a todos. Vayan allá, vayan, disfruten, enjoy América, ¿no es cierto? Cada día se suicidan 1 o 2 ex soldados de los Estados Unidos, destruidos por completo. Vienen de la guerra y los dejan de lado, no los cuidan, nada. Un país donde el 50% más pobre de la sociedad norteamericana, en los últimos 50 años, desde 1970 hasta el 2022, no ha mejorado en 1% siquiera su participación en el ingreso nacional. Estos están los informes que hizo Biden al Congreso. ¿Te das cuenta? Una clase media que ya no puede enviar a sus hijos a las universidades. Hoy en día vas a una universidad de primera línea en Estados Unidos, ves puros asiáticos, no ves prácticamente ni europeos ni norteamericanos, porque no pueden pagarlo. A ver, ¿cuál es el ingreso medio de una familia en los Estados Unidos? 65, 70 mil dólares al año, los que están más o menos bien. ¿Cuánto te cuesta enviar a tu chico a Princeton, a Harvard, a Stanford, a Chicago, a Duke? 65 mil dólares por año. O sea, no comés, no viajás, no haces nada, no te enfermas, no compras un remedio para uno de los 2 hijos que constituyen la familia tipo de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está en graves problemas, pero tiene la capacidad de crear una imagen tan idílica de ese país que la ves vos, ¿verdad?, en la televisión y en todos los canales, que hace que, bueno, los gobernantes estén un poco en la duda sobre qué hacer con Estados Unidos. Ahora, yo creo que a los gobiernos hay que ayudarlos, ¿verdad? Incluso un gobierno como Gabriel Boric o Alberto Fernández o Lula, y la mejor forma de ayudarlos es empujándolos, un empujar así, no tan fuerte como para tumbarlo, el empuje, ¿verdad? Claro, porque por ahí algunos amigos se pasan de rosca y no. Hay que empujar a Gabriel un poco para que se despierte y de que vea que el mundo es diferente a como él le dicen sus asesores o sus asesoras, que le pintan un mundo que no existe. Me consta. Conozco la gente, conozco lo que han escrito, lo que piensan, y dan una imagen absolutamente distorsionada del sistema internacional y del papel que Chile puede jugar en el sistema internacional y del peligro que Chile y Argentina y Bolivia terminemos siendo ya propiedad de los Estados Unidos. Sería tema para otra charla, pero cuando esta señora Laura Richardson deja de lado el lenguaje tradicional y dice: nosotros vivimos en un vecindario en el cual hemos convivido armoniosamente durante 2 siglos, estoy citándola textualmente, la jefa del Comando Sur, convivido armoniosamente, han matado cuántos presidentes norteamericanos, cuántos golpes de Estado hicieron, cuántas felonías hicieron en América Latina y el Caribe, los Estados Unidos, ¿verdad? Y dice, y no tenemos que dejar que a ese vecindario vengan gente a apoderarse de nuestros recursos. Ya te está diciendo que el litio y el cobre chileno es de ellos, y que el litio argentino es de ellos, que el litio boliviano es de ellos, que el petróleo de Venezuela es de ellos, ya lo están diciendo. Antes uno tenía que leer entre líneas y me parece que estos tipos quieren quedarse con lo nuestro. Ahora te dicen, es nuestro, our resources, dice ella. Ahora, hay que, por eso, empujarlo. ¿Cómo se empuja un gobernante? Hay una sola manera, desde la calle y desde las plazas.
punto. No hay otra manera. La idea es decir, no, lo vamos a empujar con una comisión parlamentaria que elabore un informe sobre el imperialismo. Eso no tiene absolutamente ninguna eficacia. Lo único, además no lo dijo Maquiavelo hace más de 500 años, es la organización del poder popular en la calle. Concientización, como decía el maestro Paulo Freire, organización, tener estructuras organizativas eficaces que transmitan desde abajo las necesidades y las demandas populares y presionar al gobierno, obligarlo a que gobierne bien, porque la tendencia natural de los gobiernos, acá me voy a hacer una butada, pero es gobernar mal. ¿Por qué gobiernan mal los gobiernos? A ver, ¿por qué gobierna mal Alberto? ¿Por qué gobierna mal presidente Boric? Digo con todo respeto porque lee mis cosas, ha dicho por ahí que leyó mi prólogo a Lenin, en fin, bueno, yo no soy responsable de cómo descifra lo que yo quiero. Pero, claro, pero ¿por qué gobiernan mal? Porque en el capitalismo, en una sociedad capitalista, el poder no está en el gobierno, el poder está fuera del gobierno. O sea, nosotros somos convocados a elegir a un funcionario de tercer nivel en el proceso de decisión del país. A ver, ¿la política militar se hace en Chile? No. O en Argentina se hace en el Pentágono. Baja a través del Comando Sur y la transmite a los altos mandos de Argentina, de Chile, de Brasil. Lo mismo, ojo, no importa el tamaño del país ni la población. México también hacen la política de... ¿El Estado tiene fuerza para controlar las grandes riquezas? No, no tiene fuerza, porque la riqueza se ha concentrado tanto que los presupuestos estatales no son nada. Entonces, por ejemplo, en este país todavía hay que cobrar impuestos el IVA a los libros, lo cual es una monstruosidad para el país que en el siglo XIX, con Andrés Bello, renovó la literatura y la lengua castellana. Digo, no se puede entender cómo, te das cuenta, se cobran impuestos. ¿Pero por qué? Porque a la riqueza no la puedes tocar. Entonces nos tocan a nosotros, compramos un libro, pagamos IVA, compramos el café, pagamos IVA, ¿verdad? Y los ricos no pagan impuestos. Entonces tenés la riqueza fuera del control del gobierno, los jueces controlados por Estados Unidos, los medios de comunicación controlados por Estados Unidos, las fuerzas policiales y de seguridad controladas por Estados Unidos. Pobre don Gabriel, digamos, tiene que ver cómo hace para manejarse con ese monstruo. Ahora, si además no tiene gente en la calle, el otro día estábamos con Jaime, pasamos frente a la Moneda, yo me sorprendí, no había visto esos espejos de agua que hicieron ahí enfrente a la Moneda. Antes, cuando yo vivía acá, llegábamos hasta las puertas de la Moneda, ahí nos paraban los pacos, pero estaba lleno de gente, había 5.000 personas, ahora no, tenés que ir con traje de baño, meterte digamos, en ese laguito artificial que hicieron justamente para alejar al pueblo de la casa de gobierno. Y este es un rasgo que en general, desgraciadamente, afecta a todos los gobiernos progresistas de la región. Eso que yo he dado en llamar cariñosamente demofobia, o sea, fobia al pueblo. El pueblo tiene que venir, votar cada 2 años, después mandarse a mudar a su casa y no interferir. Y eso, desgraciadamente, no te permite gobernar bien. Bueno, es todo. Creo que hay. En primer lugar, debemos agradecer la notable exposición que usted sobre el imperialismo que nos ha entregado. Yo quisiera preguntarle sobre los documentos de Santa Fe, que fueron difundidos por los años 80, y principalmente aquello que tiene relación con la influencia pretendida del imperialismo hacia los intelectuales latinoamericanos. Eso. Bueno, los documentos de Santa Fe en ese sentido fueron realmente una guía para lo que fue la política exterior de Estados Unidos a partir de los años de Reagan, ¿no es cierto? Fueron 4 documentos que se elaboraron y es bien interesante porque ahí ellos descubren o plantean, ya algunos lo habían visto antes, plantean la necesidad de captar a la intelectualidad latinoamericana, y no solamente latinoamericana, también europea, etcétera. Pero esto ha provocado, digamos, o ha estimulado el desarrollo de programas de educación
y de instrucción y de formación de jóvenes latinoamericanos, ¿verdad?, que van a los Estados Unidos llenos de ínfulas progresistas, revolucionarias, reformistas, y luego de 2 o 3 años de un trabajo muy intenso de educación y de formación teórica, y terminan siendo jóvenes, en el mejor de los casos, eclécticos, y en el peor de los casos convertidos totalmente al neoliberalismo. Estás hablando con un producto fallido de ese proyecto, porque yo fui a Harvard justamente por un programa en donde era concebido para tomar a algunos jóvenes promisorios en aquellos años y lavarles la cabeza y mandarlos de vuelta, ¿verdad?, a América Latina como pregoneros del neoliberalismo, del American Way of Life, del modelo de democracia norteamericana. Los ejemplos son infinitos, en todo el mundo, no solamente en América Latina, en todo el mundo. Yo por eso acabo de publicar hace apenas un mes y medio, una biografía mía que realmente surgió de manera totalmente inesperada, producto de una historiadora oral que empezó a preguntarme sobre mis recuerdos políticos, cuando terminamos hablando durante mucho tiempo, y eso cristalizó en un texto que se llama A Contramano. Lo vamos a presentar el martes en la Sociedad de Escritores de Chile, ¿no? Ya, en Santiago, sí. Dios está en todas partes, pero despacha en Santiago. Esto es así. Bueno, claro. Bueno, y en ese libro, un poco a contramano, refleja el hecho de que yo fui formado en la Universidad Católica para ser un dirigente cristiano fiel a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Y eso fue lo que me precipitó desesperadamente en brazos del marxismo, gracias a la obra de un gran jesuita, ¿cómo se llamaba? Escribió Le Pensée de Karl Marx, Jean-Yves, ay, se me fue el nombre. Ahora ya escribió un libro que se llama El pensamiento de Carlos Marx. Jean-Yves Calvez, ¿verdad? En una universidad católica que no era como la de acá, porque cuando yo vine acá a Chile, a Flaxo, la universidad católica acá era la escuela revolucionaria allá de los cubanos, ¿no es cierto? La mía era una universidad católica absolutamente preconciliar y medieval. Cuando yo veo que acá, yo no vine a estudiar a la Católica, vine a Flaxo, pero me di una vuelta para allá para curiosear, soy muy curioso, y vi que había un aula que tenía un nombre, Karl Marx. Digo, esto ya el comunismo se ha apoderado de Chile, porque en la Universidad Católica Argentina Karl Marx era como insultar a la madre del rector, o sea, no se podía ni pensar, y menos poner una placa en un aula, ¿te das cuenta? O sea, toda esta política de captación de intelectuales empezó en la universidad, siguió luego en Harvard. Yo soy un producto fallido, pero yo fallé, pero 9 de cada 10 se van para el otro lado. Y hay algo que yo de paso les digo, porque les puede interesar, si ustedes quieren examinar este tema de la fuga de los intelectuales de izquierda hacia la derecha, yo hice un estudio muy medular sobre por qué un gran escritor de nuestro tiempo como Mario Vargas Llosa, que es un escritor excepcional, un hombre de la izquierda comunista clandestina del Perú, amante de la Revolución Cubana hasta 1971, después del caso Padilla, 3 años después, de repente se pega la vuelta y empieza a cantar loas al neoliberalismo, a Margaret Thatcher, a Reagan, y cita él en un libro que se llama La llamada de la tribu, cita a los mentores que lo llevaron a pensar de esa manera, y yo escribí un libro que se llama El hechicero de la tribu, que justamente tomando la idea de él de la llamada de la tribu, digo, bueno, acá hay un hechicero maldito de la tribu, que es Vargas Llosa, que es el que ha arrastrado con su ejemplo a centenares de jóvenes en América Latina y en todo el mundo a abandonar el proyecto de crear una buena sociedad, ¿no es cierto?, y decir el capitalismo vino para quedarse y es el último eslabón en el proceso histórico, lo cual es un pensamiento bárbaro, brutal. Es como negar la ley de la gravedad.
ponerle fin a la historia, decir el capitalismo es ya el eslabón final del proceso histórico. Es un acto bárbaro desde el punto de vista del pensamiento. Pero bueno, pero ganas mucho dinero. Digo, a mí me hicieron varias tentativas, digamos, que si yo las hubiera aceptado, no hubiera venido aquí, digamos, ahora. Estaría reunido en el Club de la Unión, no sé si sigue fue el Club de la Unión, con algunos de los viejos oligarcas chilenos allá, conversando amablemente sobre las virtudes del mercado y todo lo demás. Por suerte, yo soy así, impermeable absolutamente. Es decir, puedo tener mis pequeñas fallas, ¿verdad? Pero acá hubo gente, no solo acá, en Brasil. Pensá, digamos, el ministro Palocci. Palocci era miembro de la Cuarta Internacional. Después fue ministro con Lula, ahora está preso y está denunciándolo a Lula por corrupto y se ha adherido completamente al neoliberalismo. Pensemos en Regis Debray, que estuvo en la cárcel años, en la cárcel de Camiri, y de repente se transforma en un gran intelectual de la derecha francesa, escribe un libro escandaloso, se llama Alabemos a nuestros señores, en donde habla de una exaltación de las clases dominantes en Francia y todo lo demás. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Que hay una decepción sobre los proyectos de izquierda, y sí, son proyectos que son incompletos, son difíciles, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de dificultades para hacer avanzar un proyecto de izquierda, pero eso no te puede llevar al otro lado. Digo, yo creo que hay un quiebre ahí que, bueno, en el caso de Vargas Llosa es ejemplar. Si les interesa el tema, el libro se consigue. En Chile se llama El hechicero de la tribu, y ahí hago un análisis minucioso de todo este proceso de perversión de un gran intelectual que sigue siendo un gran escritor, pero un terrible opinador en materia política. La última y acabamos. Vamos. Muchas gracias. Gracias a la gente que organizó también este evento. La pregunta la voy a hacer y enseguida la argumento. ¿Es Chile todavía una colonia? Y me explayo. Desde los comienzos de los procesos liberadores de América Latina, se vio la influencia de las naciones externas. La guerra del Paraguay, ¿cierto?, fue incitada por Inglaterra. La guerra que tuvo Chile, la guerra del Pacífico, también fue incitada por Inglaterra. Hoy día Chile no le puede poner precio al cobre. Salvador Allende hizo la nacionalización del cobre justamente pensando en el futuro país independiente que él quería. Sin embargo, las fuerzas externas nuevamente complotaron para que este país tuviera un golpe, como se decía al comienzo, cívico, comunicacional, internacional, militar, mediático, y estamos hoy en día en un proceso de nueva constitución, la cual, por todo lo que se ha podido leer, es muchísimo peor que la constitución de Pinochet. Tenemos además tropas norteamericanas en el sur del Perú, un área estratégica tanto por recursos naturales del Perú, como de Bolivia, como de Argentina, como de Chile. Este cambio en la hegemonía mundial que se está dando prevalece sobre las naciones, es decir, ¿Chile sigue siendo una colonia de todas esas potencias o tiene alguna posibilidad en algún momento de liberarse? Gracias. Mira, yo diría, no solo Chile, digamos, Argentina no es diferente, lo que vos estás diciendo, Perú no es diferente, Colombia no es diferente, es decir, somos parte de un imperio, ¿no es cierto? Tenemos un estatus neocolonial, tenemos ciertos márgenes de autonomía, pero las decisiones fundamentales desgraciadamente se toman afuera, salvo algunos gobiernos que son muy combatidos, digo, con muchos problemas, Venezuela, Cuba, Nicaragua, digamos, se salen un poco de esa marca, pero inclusive el caso de Brasil, toma el país más grande, más poderoso de América Latina. A Brasil, Estados Unidos le impuso una base en Alcántara, que todavía está ahí, se ha abierto una cierta discusión, pero una base en Alcántara es una base fundamental
¿verdad? Para Estados Unidos, porque es la base que está justo en lo que llaman el promontorio nordestino, que es el punto más cercano entre África y América Latina. Justo ahí, y además un punto que es casi en el Ecuador, lo cual le facilita a Estados Unidos el lanzamiento de satélites artificiales, porque si lo haces desde el Ecuador tenés mejores chances de acertar exactamente la órbita, etcétera. Bueno, Brasil está en esas condiciones. A Brasil le desarmaron la industria aeronáutica brasileña. Hoy en día la tiene la Boeing. A Brasil le robaron la gran mayoría del petróleo. Petrobras lo han ido desguazando y le queda solo una pequeña parte de lo que era. Entonces lo que vos decís de Chile, se da en Chile, se da en Brasil, se da con nosotros en Argentina, se da en Perú, ¿no es cierto? Hay 80 bases militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. 80. Petro está dando una batalla desesperada para ver cómo se saca de encima a esas bases. Pero Perú, digamos, hay una proliferación, hay más bases en Perú ahora que en Colombia. Entonces, tenemos un estatus neocolonial, por eso estudiar este fenómeno y el imperialismo y todo lo demás es fundamental para la buena formación de nuestros politólogos, sociólogos. Pero tenemos una academia muy dominada por la ortodoxia norteamericana. En la Argentina o en Brasil, que son los dos casos que yo conozco mejor, ¿verdad? Cuando vos estás en la carrera académica y entras al CONICET, acá creo que le llaman CONACYT, me parece el CONACYT, no sé cómo es acá, pero en Brasil y en Argentina, tu promoción como investigador, empezando de asistente hasta llegar a superior, pasa por la capacidad que vos demuestres de haber publicado en revistas y en journals estadounidenses, lo cual es un mamarracho que no tiene ni pie ni cabeza, pero sí refleja el control ideológico, porque en esas publicaciones vos sabés de que hay ciertas palabras, palabrotas que no podés decir, la palabrota imperialismo no la podés decir, lucha de clase no podés decir, explotación no podés decir, entonces claro, haces una ciencia social que no ni chicha ni limoná, como decía la Violeta Parra, no es ni una cosa ni la otra, o Víctor Jara, perdón, claro. Decía, no, usted no es nada, ni chicha ni limoná. Bueno, es eso. Esta es la formación. Y por eso todos estos enormes programas de beca, del cual yo fui, pero yo soy un producto fallido, pero vuelvo a repetir, por uno que falla, hay 9 que entran. Entonces, sí, desgraciadamente tenemos una condición neocolonial, por eso Fidel hablaba de la necesidad de conquistar la segunda y definitiva independencia de América Latina y el Caribe. Y todavía estamos en veremos. Es muy difícil, porque este imperio no es un imperio cualquiera. Es el imperio más poderoso que existió en la historia de la humanidad. Y nosotros somos la presa más codiciada. No se dejen engañar por algún internacionalista que vengo, no lo voy a mencionar, tengo muchos acá que dicen eso, de que América Latina es irrelevante, que no cuenta, ¿verdad? Y te dicen que para Estados Unidos lo primero es Medio Oriente, lo segundo es Extremo Oriente, el sudeste asiático, lo tercero es Asia Meridional, lo cuarto es Europa, lo quinto es África Occidental y en sexto lugar vienen ustedes o venimos nosotros, porque eso me lo dice un chileno, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a decir porque al fin y al cabo Arturo Valenzuela, cuando fue subsecretario de Asuntos Interamericanos, Arturo, ¿cómo puede decir esa barbaridad si él debe saber que para Estados Unidos, mirando desde los padres fundadores hasta hoy, la región más importante del mundo es América Latina? La primera doctrina de seguridad nacional fue para América Latina, el primer tratado internacional de cooperación militar fue para nosotros, la doctrina de la contención primero acá, ellos decían preferible preservar América Latina y no Europa. Europa, si la podemos preservar, la preservamos, pero América Latina no la podemos dejar. Y pese a eso te dice que estamos en el sexto lugar, lo dijo él lo dijo exactamente el día que se produjo la tentativa de golpe en contra de Rafael Correa, 28 de septiembre del 2010. Y me acuerdo la fecha porque es una fecha traumática para mí, porque lo conozco a Arturo y lo conozco a Sami, que es su hermano, desde hace 40 años, y nunca pensé que un tipo inteligente como él iba a decir una aberración como esa. Y la dijo.
Pero Arturo refleja el consenso en el cual te movés. Vos te vas a Estados Unidos, vas a Washington, Nueva York, y ya te arropan, y entonces no podés decir cosas que se salgan de madre de lo que ellos consideran que es lo apropiado, y lo apropiado es decir que nosotros somos una manga de inútiles, parásitos que no servimos para nada, que lo único que tenemos son recursos naturales que ni siquiera sabemos o merecemos explotar como corresponde. Hay una autodenigración que es otro de los rasgos del colonialismo. Somos inferiores, el americano es superior. El cretino de Milley, por ejemplo, dice que Norteamérica refleja hasta la superioridad estética de una raza. O sea, de ahí a Hitler tenés un pasito. O sea que probablemente en los próximos años veamos una competencia, una especie de Copa Conmebol Sudamericana, el Libertadores entre Bolsonaro, Kast, Milei y algún otro payaso que salga a decir idioteces como esa. ¿Te das cuenta? Pero esta es la condición colonial. Bueno, basta porque ya me quedo sin voz. Chau, chau, chau.